Buenas noches compañeros y tutor, mi nombre es Juan García. A continuación les voy a mostrar mi exposición, los antecedentes de la ingeniería. Esto ocurrió en los años 8000 a.C., cuando las personas llegaron desde Roma y empezaron a construir sus casas y a cultivar su propio alimento. A continuación vamos con las características específicas de la ingeniería industrial. Les vamos a decir unas de las que hay, por ejemplo, la participación de elaboración de programas de seguridad industrial. Eso tiene que ver más con la parte HSQ, que es la seguridad y salud en el trabajo. Y el diseño y análisis de modificación de productos. Cuando algún ingeniero tiene la posibilidad de modificar alguna herramienta o producto de su empresa o de alguna empresa. Campos de acción de la ingeniería. Tenemos gestión de operaciones, gestión de calidad, seguridad y salud, seguridad industrial, gestión ambiental, gestión de talento humano, logística y distribución y gestión administrativa. Esto como tal de gestión administrativa y talento humano simplemente va a la parte administrativa, la gestión de calidad, manejan los inspectores de calidad, ingenieros de calidad, que se encargan de verificar el producto o materiales que llegan a la empresa. Vamos con los pioneros de la ingeniería. Les voy a nombrar unos pocos. Aquí tenemos el primero, que es Taylor, que está asociado con la ingeniería industrial. Tenemos a esta pareja que es Rand y Lillian Gilbert, un par de esposos. Pues ellos estudiaron a principios de los años 1900. Elaboran desarrollo y estudio de movimientos como la técnica y la ingeniería. Tenemos a Henry. Él fue un ingeniero industrial mecánico. Él está destacado por sus numerosas aportaciones derivadas a largos años de trabajo con Freire en varias industrias como consultor industrial. Tenemos a Harrison Emerson. Sus principales características fueron los 12 principios de la eficiencia, los cuales voy a nombrar unos pocos porque no creo que alcance. Son ideales claramente definidos, sentido común, consejo competente, disciplina, honradez, registros fiables, distribución y órdenes, estándares de programas, condiciones de estándares, operaciones de estándares y introducciones a la práctica. Y el último, premios por la ciencia. Espero me puedan entender, es muy poco tiempo para toda la exposición y muchas gracias.